Buenos días, hermanos. Qué gusto verlos. Y después de escuchar hermosos coros, hermosas alabanzas y también hermosos testimonios, ¿no es así? Para nosotros es un gusto también escuchar los testimonios de ustedes. Algunos, eh, veo que faltaron algunos hermanos. Yo creo que están todavía recuperándose de la batalla de Scrooge el musical. Este, les comprendo, les entiendo. Pero acuérdense que dice la Biblia. La Biblia dice que venid a mí los que estéis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Amén. El descanso verdadero está en venir al Señor Jesucristo, venir a su presencia, a su palabra, a la comunión. Y eso es lo que practicamos aquí en la iglesia al estar en el culto. Bueno, qué bueno que estamos todos aquí. Vamos a compartir un tiempo con Dios, con su palabra. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 26. Isaías capítulo 26. Esta vez el tiempo del coro se me hizo muy cortito, hubiera querido escucharlos más tiempo, ¿no? ¿No? Dicen las del coro. También yo había visto que para la presentación que hicimos en la cena de fin de año del Consejo Pastoral del Estado de Jalisco, habían muchos hermanos en el coro, pero de repente ya lo vi otra vez que algunos ya no están. No, a mí me gustaría verlos en el coro otra vez. Y también, están enfermos, ¿verdad? Muchos están enfermos. Yo les digo siempre a los hermanos, vitamínense, coman frutas y verduras, no coman chucherías, por favor. Hasta por el evangelio es importante, ¿no? Estar sano, estar fuerte, por amor a las almas. Sí, no, si no amamos nuestros propios cuerpos, bueno, ya no pasa nada, pero por lo menos por el evangelio, ¿no? Isaías capítulo 26, versículo 1. Dice así: en aquel día cantarán tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrid las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hasta ahí. Un versículo muy hermoso y muy famoso también de muchos cristianos, específicamente el versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel que... Ese es un secreto de la Biblia. Ustedes miren, en la Biblia aparece cómo nosotros podemos vencer al maligno, cómo nosotros hacemos huir a Satanás. ¿Será que nosotros podemos hacer huir a Satanás? ¿Le daremos miedo alguna vez? Nos verá y dirá, ay, qué miedo, ahí veo a Daniel, ¿no? No es que nosotros podamos. Me gusta decir Daniel, ¿por qué? Porque hay varios Danieles en la iglesia, entonces les aplica a todos, ¿no? Y entonces no es que Satanás pueda temer de nosotros. Nosotros no somos ningún rival para él. Pero nosotros debemos saber cómo Satanás ataca a nuestras vidas, cómo nos atormenta, cómo es que tiene poder contra nosotros. Claro, si hablaríamos de fuerza y poder, él tiene más poder del que nosotros jamás podríamos imaginar. Después de Dios es, por decirlo así, el ser más poderoso. Por eso para él nosotros no somos ningún rival y además, ¿cómo podríamos decir? Sabio y antiguo como el tiempo mismo. Satanás no hay manera de que nosotros podamos jugar con él o bromear o ganarle en el sentido de que podamos negociar con él. Él siempre nos va a superar en todos los sentidos.
A veces el pastor nos dice, ustedes a menudo menosprecian a Satanás, dice. Y cuando hacen eso cometen un grave error porque nos sobrevaloramos. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros pensamos que podemos estar jugando el juego con el mundo, no nos damos cuenta quién nos está haciendo caer en su trampa, como el que juega con el estambre con el gatito, ¿no? Pero nosotros creemos que nosotros podemos jugar con Satanás como si fuese un gatito. Pero en realidad, él es el que nos trae así, haciéndonos creer de que lo estamos logrando. Alguna vez escuché el testimonio de un ministro que cayó en el juego este famoso de ¿y dónde está la bolita? ¿Lo han jugado? Entonces él vio cómo estaban haciendo un grupo, el juego de que ponía la bolita en los vasos y los movía, y él dijo, yo sé dónde está. Y entonces estaban compitiendo y dijo, él pensó en su corazón, está allí. Y cuando alzó el vaso, entonces estaba ahí donde él había pensado. Y el que estaba jugando, el que estaba compitiendo, hizo como que perdió, ¿no? Ay, no lo encontré, esto está muy difícil. Y volvieron a jugar. Era un show. Y entonces aquel ministro estaba viendo y vio, ay, pues está en el vaso derecho. Y el que estaba compitiendo se equivocó otra vez, está en el medio. Y cuando abre, no, no está en el medio, estaba en el derecho. Ay, se equivocó. Y el otro hacía como que perdía y el otro los veía de lejos y decía, yo sé dónde está. Y volvían a jugar y vio que pasaron varios y todos perdían, pero él sí podía ver dónde estaba la bolita. Y dijo, no, pues de aquí soy, nada más tantito, ¿no? Para probar. Y entonces fue, y sí, ¿no? Entonces dice que apostó lo que llevaba para las compras que su mamá le había mandado. Y apostó, pero la primera vez ganó, ¿no? La ganó y dijo, no, entonces sí están perdón la expresión, están muy guarines estos, ¿no? Y entonces comenzó a jugar otra vez y le dijeron, no, pero a ver, apuesta más y sacó más dinero y apostó más porque dijo, pues lo que me dieron para el mandado y lo que yo tenía de mi domingo y entonces y volvió a ganar. Y entonces le dijeron, y el que perdía, el que hacía el juego, le decía, "Ay, es que eres muy bueno para esto, es que ¿cómo es posible que me ganes de esta manera?" Y entonces le dijo, bueno, ya, una vez más. Y entonces el ministro joven le decía, no, ya te gané, yo ya tengo lo que quiero, yo ya gané. Y decía, no, ándale, una más, por favor, no me dejes así, no me dejes perder. Pero es que ya entiende que no puedes conmigo. Ay, una más, por favor. Ah, que no te atreves. Ah, te da miedo. Y el otro, ah, bueno, tanto quiere perder, está bien. Y de nuevo apostó todo. No, pues vamos a ver cuánto podemos ganar. Y entonces, de verdad, ahí sí sacó sus habilidades, el de dónde está la bolita. Y comenzó a mover los vasos con una velocidad que ahí sí se quedó, no supo qué pasó. Dice que nada más, ¿qué pasó? Lo habían engañado, ¿no? Y entonces movió eso, imposible. Seguramente la bolita no estaba en ninguno de los vasos, entre los movimientos la sacó. Ahora sí, ¿dónde está la bolita? Le dijo y el otro, pero eso es trampa, no, tú jugaste. Y de repente, no, dame mi dinero. Y todos lo empezaron a rodear. ¿Qué? Y no, pero es que yo no sabía que tú jugabas así. A ti no te importa cómo yo juegue. Yo no te estoy haciendo ninguna trampa. Tú apostaste, ahora tienes que pagar. Perdió todo el dinero. Entonces, así es la forma en la que Satanás juega con nosotros. Nos hace creer que podemos ganar. Nos deja ganar una, otra. Nosotros creímos que jugamos con él, ¿no? Ay, tantito pruebo el mundo, tantito pruebo al diablo. Le saco lo que quiero, pero no es que yo le voy a servir. No es que yo voy a terminar cayendo en su juego. Yo voy a saber cuándo parar. ¿Sí o no? Tantito nomás y Satanás está bien contento porque sabe que estamos jugando el juego de ¿y dónde está la bolita? En su momento sacará sus colmillos. Mientras tanto parece gatito, pero con el tiempo sacará los colmillos. Hay una forma en la que Satanás también trabaja con nosotros. Su forma de atacarnos, Dios no le da permiso a sus hijos, a sus santos de tocarlo, de tocarnos. Ustedes dense cuenta, Jesucristo venció en la cruz. Entonces, ¿qué es lo que Jesucristo venció en la cruz? Jesucristo había, por decirlo así, un pleito legal. ¿Cuál era el pleito legal?
Y nosotros, entre tanto que somos limpios y justos, entre tanto que nosotros estamos cubiertos por Dios, pues somos intocables, ¿no? No por nosotros, sino por Dios. Pero ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que sucedió con la humanidad cuando cayó en pecado? Entonces, el ser humano tiene un argumento en su contra, se llama pecado. Y por causa del pecado, entonces el ser humano, para poder ser protegido, para poder ser bendecido, para poder ser cubierto por Dios, necesita merecerlo. El problema es que no existe en este mundo ningún ser humano que por sus obras, que por su propia capacidad, que por su condición pueda merecer la protección, el cuidado, el amor, la ayuda de Dios. Y sin embargo, el ser humano pasó a ser objeto de maldición. Por eso está escrito, la paga del pecado es la... Así es. Entonces, ¿cuál fue el problema? ¿Por qué Dios había dicho a los seres humanos que no comieran del fruto de la ciencia del bien y del mal? Vamos a ver Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, vamos a ver en el versículo 22. Génesis 3:22 dice así. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Hasta ahí. Entonces miramos, fíjense, pongan atención, qué interesante. Dice la Biblia que Dios, cuando vio al hombre después de que comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal, dijo algo. ¿Qué dijo? Dos cosas interesantes aquí, bueno, muchísimas. Primero, que Dios se refiere a sí mismo como en plural, ¿no? ¿Qué significa? Que Dios es una deidad, la famosa Trinidad, ¿no es así? Entonces Dios es esta deidad formado de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Desde el Génesis la referencia a Dios es plural. Es uno, a la vez se refiere a sí mismo como si fuera más, ¿no? Lo segundo, dice que el hombre llegó a ser como uno de nosotros. ¿Nosotros quién es? Pues Dios. ¿Qué le dijo la serpiente? Miren en Génesis capítulo 3 también, el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis ¿qué? Sabiendo el bien y el mal. Bueno, la mentira de la serpiente está en el versículo 4. Miren ustedes el 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ¿qué? No moriréis. Esta es la mentira. Pero el versículo 5 no es mentira. Miren, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. ¿Esto es mentira? No, porque cuando comieron, ¿qué sucedió? Miren, vamos a ver el versículo. El versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, ¿sí se abrieron sus ojos? Sí. Y según el versículo 22, ¿no dice que también fueron como Dios? Sí. ¿En qué sentido? Porque evidentemente no somos como Dios. ¿Aquí hay alguno que sea como Dios o como un Dios? Para nosotros es muy evidente, no somos como Dios. Pero ¿en qué sentido dice que llegamos a ser como Dios? Fíjense lo que pasó cuando comieron. En el verso 7, vamos a poner nuestra atención otra vez. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué es lo que ha pasado con el ser humano?
Fíjense cómo acaba el capítulo 2, el versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces hay una diferencia entre el capítulo 2, en el versículo 25, dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Pero en el capítulo 3, después de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, dice que entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Les hago una pregunta. Entonces Dios nos creó con ojos cerrados. Entonces Dios nos hizo así. No, no está hablando de estos ojos. Algo fue abierto en ellos, una mirada. Siempre en la Biblia los ojos, la mirada, tiene que ver no solamente con los ojos físicos, sino con el enfoque, la creencia, ¿no? ¿Dónde pone su mirada? Es decir, ¿dónde pone su corazón? ¿Y qué pasa? Dice que fueron abiertos unos ojos, es decir, una forma de ver que antes no tenían. Y entonces pudieron ver que estaban desnudos. ¿No estaban desnudos desde siempre? Pero ahora pueden verlo. Antes no podían verlo. ¿Qué es esta desnudez que ellos son capaces de ver? Entonces, claro, podemos interpretarlo literalmente y no tiene nada de malo, pero si nosotros lo interpretamos literalmente no podemos entender qué está pasando aquí. Pero si nosotros comprendemos el lenguaje bíblico ya podemos entender. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, tiene un significado importante. Quiere decir que la protección de ellos, el cuidado de ellos, la dependencia de ellos era absolutamente solo Dios. Por eso ellos no eran capaces de verse a sí mismos, porque en ellos solamente existía lo que Dios les daba. Es como un niño que no es capaz de ver cuánto dinero tiene o no tiene, no le interesa, nunca ha visto su cartera, es más, ni tiene cartera, ¿me explico? ¿Por qué no tiene cartera un niño? Porque un niño cuando va a la tienda no se fija en cuánto dinero tiene o cuánto dinero le falta. Tú invita a un niño, esta noche nosotros convivimos con Rebeca, ¿no? Y cuando tú invitas a un niño nunca te está preguntando del dinero, porque el niño ¿qué? ¿Necesita su dinero? No necesita su dinero porque te tiene a ti, ¿no es así? Entonces el niño no le invitas, vente, vamos al Oxxo y dice, pero no tengo dinero, ¿verdad? Pero tengo miedo por si no me alcanza. Jamás está pensando esto porque él no se paga. No ve su bolsillo porque no depende de él. Ve el bolsillo del Padre. El ser humano cuando dependía de Dios absolutamente, cuando vivía bajo la mano de Dios absolutamente, no tenía que ver cómo era él mismo. Porque lo importante no es mi condición de ser humano, sino la condición de aquel que me sostiene y me cuida. Ser Dios quiere decir ser el que sustenta, el que crea, el que hace, el que logra, el que puede. ¿No es así? Eso es ser Dios. Cuando yo me enfoco, cuando yo pienso en Dios, pienso en muchas virtudes acerca de Él. Pienso en Jesucristo, pienso en el Señor que está sentado arriba en un trono, pero también pienso en un omnipotente ser. ¿No es así? Que creó todas las cosas, que todo lo puede. Y la esencia de decir Dios, si no fuera el que sustenta y sostiene, no tendría ningún sentido. ¿Cuál es la diferencia entre que Dios sea Dios y yo sea Dios? Pues la diferencia entre que cuando Dios es Dios, cuando Dios es mi Dios, entonces Él es el que me sostiene y mi desnudez no importa. Pero cuando yo soy Dios, entonces mi desnudez sí es muy importante de atender. Porque ya que yo me tengo que sostener y que en mi mano están las responsabilidades y las cargas de mi vida, entonces yo tengo que ser capaz de lograr aquello por lo cual estoy aquí. Cuando yo tengo que convertirme en el capaz, en el sustentador, en el logrador, en el creador, entonces toda la parte de mí que está desnuda, que está débil, que está falta, tengo que cubrirla de alguna manera, porque si no, no voy a poder vivir. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es el sentido? Estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Hermanos, pues, qué precioso es vivir así en realidad. Porque significa que puedo ver ¿cómo podríamos decir? Puedo ver
toda la, ¿cómo podría decirlo? Sí, la sarta de debilidades y faltas que hay en mí. Y aún así decir, no importa, porque no soy yo quien me sostengo, sino es Dios quien me sostiene. Puedo ver todo lo que está mal a mi alrededor y decir, no importa, estoy desnudo, pero no tengo nada de qué avergonzarme, porque el que me cubre, ¿quién es? Es Dios. Entonces el ser humano no era capaz de verse a sí mismo, de conocerse a sí mismo, puesto que lo que conoce hasta ahora es Dios. No es que el ser humano vivía en debilidad, porque Dios le dio tareas increíbles, ¿no? Labrar la tierra, sojuzgarla, fructificar y poner nombre a todos los animales, señorear sobre todo. Entonces, ¿era poderoso o no? Sí, porque Dios lo cubría. Pero el ser humano en sí mismo, ¿qué tan poderoso puede ser? Y entonces imagínense a este ser humano con una pielecita tan débil, que cualquier tosecita ya nos está ahogando, que nos tropezamos, nos pegamos en la cabeza y nos morimos. Y lidiando con osos, lidiando con tigres, lidiando con leones. O sea, nosotros de cualquier cosita ya nos estamos muriendo. Por eso, incluso en comparación de casi cualquier animal, no conozco que seamos más fuertes que ninguno. Porque miren, alguno dirá, una hormiga yo la aplasto así. Sí, pero si la hormiga tuviera tu tamaño, o si tú fueras del tamaño de ella, vamos a ver quién gana, ¿no? ¿Cuántas veces una hormiga puede cargar su propio peso? Ay, no me acuerdo cuánto, pero muchas, ¿no? Y yo apenas estoy cargando el doble estoy cargando mi peso y ya no aguanto, ¿no? Ay, Dios mío, somos muy débiles en realidad. Pero la razón que el ser humano no podía ver su desnudez era porque Dios lo cubre. Entonces vemos este contraste. Cuando leemos la Biblia un poquito más, ampliamos el panorama, nos damos cuenta, ay, en el 2 estábamos desnudos y no nos avergonzábamos. En el 3 fueron abiertos sus ojos para depender de sí mismos, para verse a sí mismos. Es decir, se convirtieron en su propio Dios. ¿No es así? Por eso cuando Dios los vio, han llegado a ser como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora ya no puede comer, alargar su mano y tomar del árbol de la vida, ya no. ¿Por qué ya no? Porque ahora para vivir, ahora el hombre tiene que ganarlo. Ahora el hombre tiene que merecerlo. El comer del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal no fue otra cosa sino someterse voluntariamente bajo el esquema de la calificación. Someterse voluntariamente bajo el esquema de ser yo mi propio Dios. En otras palabras, caer a depender de nuestras obras. ¿El ser humano tenía que tratar de agradar a Dios antes de esto? ¿Había una serie de mandamientos y leyes que le decían qué sí debe y qué no debe hacer? Aparte de no comas de este árbol, porque precisamente ese árbol te va a someter a ese régimen. Es decir, en otras palabras, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, es no dependas de tus obras, no dependas de la calificación, no dependas de tu esfuerzo. Dios no quería que el humano llevara esta carga de tratar de merecer por sus obras. Dios no quería que el ser humano fuera Dios. No porque le tuviera envidia, ¿qué envidia nos puede tener? No. Todo lo virtuoso que heredó el ser humano es semejanza de Dios. Y todo lo no virtuoso del ser humano en realidad es por el pecado. Entonces, ¿qué sucede? No es que Dios tenga envidia del hombre y por eso no quiera que coma el fruto de la ciencia del bien y del mal. Es que Dios ama al hombre y no quiere que el hombre dependa de sus obras para ser amado y para ser salvado. Porque no quiere que el hombre se sostenga a sí mismo, porque yo que te cree, te conozco, que si te pongo un poquito de carga te estás muriendo. No te hice para cargar, hice para cargar a los ángeles. Ellos sí son poderosos, ellos sí son fuertes, ellos sí tienen cosas increíbles, ¿no? Hay algunos animales hechos para cargar, ¿no? El gorila, ese sí puede cargar. El elefante, el caballo, ellos pueden cargar. Nosotros tantito y ya. Ay, 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 ¿no? El ser humano no está hecho para cargar. Lo que le dio Dios al ser humano, a diferencia de otros seres en la tierra, es muy, ¿cómo se puede decir? Es muy distinguible el cerebro, un cerebro más grande.
para que fuéramos inteligentes. Bueno, pues muy inteligentes no es que somos. No, es para que pudiéramos meditar y para que pudiéramos recibir y vislumbrar el amor de Dios. Dios nos dio una capacidad de pensar muy diferente para que viendo nosotros valoremos, podamos discernir, ¿no? El amor de Dios, la existencia de Dios y su gracia para con nosotros, poder distinguir y comprender a Dios, aunque no lo comprendemos realmente del todo o del nada, pero por lo menos poder pensar en Dios y recibir su amor. Eso es lo que nos permite esta cabezota que nosotros tenemos, ¿no? Entonces Dios sí le dio al ser humano una capacidad de pensar o de inteligencia mayor por el propósito de que pudiéramos relacionarnos con Dios de una manera no como animalito, sino como seres que pueden pensar y que pueden depender de Dios y pueden valorar su grandeza. Amén. Pero en cuanto a la fortaleza, no somos en realidad seres los más fuertes del mundo. Y entonces Dios, que sabía que el ser humano es tan débil, no quería cargarlo con la necesidad de merecer. Esa carga, la ciencia del bien y del mal, no le corresponde al hombre. ¿A quién le corresponde? A Dios le corresponde. Esa es la carga de Dios, no la nuestra. Por eso el engaño de la serpiente. ¿Qué le dijo? Come y no morirás, sino que vivirás. ¿Qué significa eso? Dios te está engañando. Te dice que si tú comes eso morirás. No es cierto, tú vivirás y serás como Dios sabiendo el bien y el mal. En parte, gran parte verdad, pero siempre manchado con un poquito de mentira, porque la mentira entre más verdad tenga, pues mejor mentira es. ¿Y qué pasa? Eva lo empieza a ver el fruto, se le hace codiciable y lo come y le da a su esposo, ambos comen y entonces sí, tal cual como la serpiente dijo. Ellos no se dieron cuenta porque ellos dijeron, no morí, yo pensé que iba a morir. Ellos ni saben qué es la muerte en realidad. Nunca la han experimentado, nunca la han visto. ¡Ay, estoy vivo todavía! Eso creen. Pero se ven, ¡oh! ¿Pero cómo puedo estar así? ¿Siempre has estado así? Siempre has sido desnudo, siempre has sido débil, siempre has sido falto, siempre has sido frágil. Pero de repente ahora se da cuenta, porque ahora qué. ¿Cuándo ustedes comienzan a ver cuánto dinero tienen? No cuando empiezas a ganarlo, cuando empiezas a necesitarlo, ¿no? Entonces, cuando empiezas a depender, cuando tu vida comienza a depender de lo que tú tienes de dinero, entonces es cuando empiezas a contar lo que hay en la cuenta o en el bolsillo. Si no, no. Y entonces ellos, cuando dependieron de sí mismos, comenzaron a verse a sí mismos y comenzaron a ver esto. Ay, estamos desnudos, Adán, ¿qué vamos a hacer? Así no nos podemos presentar ante Dios. Fíjense qué interesante. No es que ellos ya se oponen a Dios. No están queriendo ser satanistas, no hicieron un culto a la serpiente, no mataron, no robaron, no codiciaron, no es que les entró la lujuria, ¿no? ¿Cuál era su interés después de que comieron? Taparse. ¿Taparse qué? Porque consideraron que con esa desnudez no podrían agradar a Dios. Entonces, ¿quién es el que les impuso el tratar de merecer acercarse a Dios? ¿No fue Dios? Nunca Dios estuvo diciendo, no se me acerquen así cochinos, ¿no? ¿Cómo se atreven? Nunca Dios estuvo diciéndoles a ellos que por qué estaban desnudos. Él los hizo así. Ellos mismos empezaron a creer que tenían que merecer el acercarse a Dios y que eso dependía de cómo se encontraba su condición. Y trataron de mejorar su condición a través de tejer, ¿qué? Hojitas de higuera. Las hojas de higuera también son simbólicas en la Biblia y tienen muchos significados. Miren, vamos a ver Isaías capítulo 59, verso 6. Isaías 59, 6. ¿Algo pasó allí?
Dice que está buscando el TX. No sé qué sea eso, pero... Bueno, lo leemos. Isaías 59, verso 6, dice así. Tus telas no servirán para vestir, ni de tus obras serás, ¿qué? Serán cubiertos. ¿Qué dice? Y obra de rapiña está en sus manos. Muy bien. Entonces, también podemos compararlo con Isaías 64, 6. ¿Lo podemos poner? Bueno, ver. Ahí creo que hay un falso en los... Ahí está. Isaías capítulo 64, verso 6. Hermano Oscar lo puede leer con voz fuerte y varonil. Isaías 64, 6. Eso. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, Y nuestras nos maldades, llevaron como viento. así es. Si bien todos nosotros somos como suciedad, dice el profeta, no lo dice un vago de allí, sino el profeta, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Ya está. Ah, pero quién sabe cuál pusieron ahí. Es que es otro capítulo. Capítulo 64, verso 6. Perdón. Perdón, creo que el staff también quedó un poquito mareado de la guerra de Scrooge el musical. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces esas hojas de higuera que tejían Adán y Eva se refieren al intento de cubrir nuestra desnudez, es decir, nuestras faltas con la obra humana. ¿No es así? Entonces Adán y Eva no están tratando de oponerse a Dios, sino de agradarlo. Pero es que, ojo, nunca antes fue necesario hacer algo para tratar de agradarlo. A ver, sus hijos, ustedes, ¿qué tienen que hacer sus hijos para que ustedes los amen? ¿No tienen que hacer algo para ser amados? Tienen que ser buenos, ¿no? Si los hijos tuvieran que ser buenos para ser amados, entonces nunca podrían ser amados. La razón que nosotros corregimos a nuestros hijos no es para que los amemos más, es porque los amamos de antemano, porque queremos que estén bien, que les vaya bien, ¿no es así? No para porque queremos que nos agraden a nosotros, sino porque queremos que ellos sean felices. Bueno, esa es la esencia del amor puro y verdadero. Entonces, el amor puro del Señor no exige que nosotros seamos merecedores de Él. No podemos merecer algo como el amor. Si el amor se tuviera que merecer, entonces ya estaríamos fritos todos. ¿Qué hacen sus hijos que puedan hacer que ustedes los amen menos? ¿O qué pueden dejar de hacer o hacer para que ustedes los amen más? Pero ¿quién metió esa idea en el corazón? Tener que acercarse a Dios en base a una calificación. Entonces, esta idea que parece tan buena, parece tan linda, pero en realidad, ¿quién la metió en el corazón del hombre? Satanás. Por eso, miren, estamos ahí en Génesis capítulo 3, el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Fíjense cómo sucedió esto, qué increíble. Dios baja, si es que se puede decir algo como eso, a convivir con los hombres, como siempre lo hacía. Se puede notar que eso era algo natural, que Dios y los hombres convivieran. Pero ¿qué ha sucedido? El Señor está llamándolo. O sea, el Señor, primero raro, ¿dónde está? No lo veo. Y no es que Dios no sepa lo que ha sucedido, pero esta historia está para que nosotros podamos entender que de parte de Dios nunca hubo el distanciamiento. De parte de Dios, muy naturalmente, como siempre, quería convivir y compartir con los seres humanos. Pero algo se metió en el corazón del ser humano que le impide acercarse con confianza. Entonces
Entonces Dios pregunta como si no supiera, ¿dónde estás, Adán? No te veo. ¿Algo cambió en Dios? En el ser humano ha cambiado. ¿Y qué es lo que cambió en el ser humano? En lugar de depender de Dios, ahora ¿de quién depende el ser humano? De él mismo. Entonces este es el sentido en el que el hombre llegó a ser como Dios, ¿qué? Sabiendo el bien y el mal. Ahora ya, para acercarme a Dios, yo no, así no puedo, tengo que cubrirme esto, si Dios lo ve se va a enojar, se va a ofender, así no, y se escondió. Miren que es la primera vez en la Biblia y en la historia de la humanidad que apareció el miedo. El miedo existió cuando el ser humano creyó que él tenía que sostenerse a sí mismo y él tenía que agradar a Dios. ¿Cómo ven? Esto es una cosa muy fuerte. Fíjense lo que está diciéndonos aquí la Biblia. Cuando el ser humano metió en su corazón la idea de querer agradar a Dios, esta fue resultado del pecado. Nunca de la comunión con Dios, sino de la comunión con el diablo. ¿Cuántos hay hoy en día que piensan que la forma de acercarse a Dios es tratando de agradarle? Bueno, si vamos a hablar de tratar de agradar a Dios, entonces tendríamos que preguntarle a Él qué es lo que le agrada, no lo que nosotros creemos que le agrada. Nosotros creemos que a Dios le agrada que yo tape mi desnudez, ¿no es así? Y si yo tapo mi desnudez, y si yo cubro mis defectos y mis fallas, y si yo trato de tejer hojas de higuera, es decir, buenas obras para tapar las malas, y de esta manera yo me acerco a Dios, entonces ya dejaré de tener miedo. No, porque Adán y Eva eso precisamente estaban haciendo, pero no provenía de Dios ese corazón, sino del diablo. Si pudiéramos decir entonces qué agrada a Dios, la Biblia lo dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, acercarse a Dios con la fe. ¿Cuál fe? Con la confianza. ¿Cuál confianza? Es la que vamos a ver en un momento. Pero nunca acercarse a Dios con el querer merecer. Jamás acercarse a Dios con las hojas de higuera. Tus telas no servirán para vestir, ni de tus obras serás cubierto, ¿no? Entonces Dios está hablando muy claro. Vio aquí a Adán y Eva con sus telas, con sus hojas tejidas. Entonces no pudieron tener confianza, sino miedo. ¿Me hago entender? ¿Qué pasa? Esto tiene todo que ver con depender de mí mismo y no de Dios. Y entonces Dios le preguntó, ¿dónde estás? El hombre respondió, me escondí porque estaba desnudo. Y Dios le preguntó, ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Dios lo enseñó? Dios, como si estuviera sorprendido, ¿no? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Es una palabra que nos está diciendo mucho del carácter de Dios. Yo nunca te enseñé a hacer esto para acercarte a mí. Esto no provino de mí. ¿De quién provino? De Satanás. Él sabe, alguien, tú tampoco lo descubriste, yo no te lo enseñé. Y entonces Dios le dice, ¿qué le dice? Miren, versículo 11, la parte B, o la segunda pregunta, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Cómo Dios se dio cuenta que había comido del árbol? Porque lo vio dependiendo de sí mismo para acercarse a Él. Ya eres tú tu propio Dios. Por eso en el verso 22, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. ¿Ya vieron? Entonces de esto nace el miedo. Y bueno, si ustedes analizan bien el verso, o sea, del versículo 7 al versículo 10, podemos ver una similitud muy grande con la religión. ¿Qué es lo que te enseña la religión? Para acercarte a Dios, así tú no te puedes acercar.
Tienes que acercarte cumpliendo estos requisitos. Tienes que no estar pensando estas cosas malas. Tienes que tener un corazón bueno que no tenga estas intenciones, estos pensamientos, estas tendencias. Si tú tienes estas tendencias, estos pensamientos, estas intenciones, o si tú te has portado de esta manera, si tú te acercas a Dios, entonces Dios no te va a recibir. Entonces, hazte tus hojitas de higuera y tápate bien para que cuando te acerques a Dios, Dios te pueda aceptar. Esto es la enseñanza clásica de la religión. No la inventó Dios. La religión la inventó el hombre, pero ¿quién le enseñó al hombre? Exactamente. Pues no es para nosotros de sorprendernos, porque ¿qué dice la Biblia? Que el disfraz favorito del diablo, ¿cuál es? Entonces no es de sorprendernos, dice, si él y sus ministros se disfrazan como ángel de luz. Este siempre ha sido el disfraz favorito del diablo. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero niegan su eficacia o niegan la eficacia de ella. ¿Podemos ver ese versículo? Apariencia de piedad, pero niegan su eficacia. No me acuerdo la dirección, pero nuestro staff, que está súper atento y dispuesto, nos va a buscar rápidamente. Que tienen apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Así está. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿A estos qué? Y no que se llame Eva, ¿no? Y que está chiquita, ¿no? Bueno, ¿cuál es? ¿Es en 2 de Timoteo? 3:5. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo es esto? Tener apariencia de piedad. Porque la religión, de hecho, tiene la apariencia de cosas piadosas. Como dice también, ¿no? Dice, tienen a la verdad, en el libro de Colosenses dice, a la verdad, reputación de culto voluntario, de duro trato del cuerpo, o sea, reputación de espiritualidad. Pero en realidad no tiene nada que ver con lo espiritual. Parece piadoso, pero niega la eficacia de la piedad. ¿Cuál es la piedad? Pues bíblicamente la piedad es la que Cristo hizo cuando vino a morir por nosotros en la cruz, pagando por nuestros pecados. Entonces, ¿quiénes son los que tienen apariencia de piedad pero niegan la eficacia de la piedad? Son los que te enseñan que la piedad significa que yo sea una persona con buenas obras, pero no creen que la buena obra es la que hizo Jesucristo, ni lo quieren enseñar, ni lo quieren aceptar, que lo que hizo Jesucristo por nosotros es realmente lo que nos salva, no nuestras obras. Entonces, estas personas son las que tienen apariencia de piedad, porque se ven piadosos, porque enseñan a las personas a ponerse hojitas de higuera, pero no creen en la verdadera piedad, que es la de quitar nuestras hojas de higuera y dejar que la gracia de Jesucristo sea la que nos lave de nuestros pecados. Ahora, ¿por qué yo explico esto? Es muy importante. Porque quiero que sepamos de dónde viene el que somos objetos del juego de Satanás. Entonces, desde allí, desde que el ser humano se sometió voluntariamente, con engaño, pero al final como el ministro que fue engañado por el de dónde está la bolita, y entonces se sometió voluntariamente a depender de sus obras, quedó reprobado automáticamente. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene la justicia que se necesita para poder heredar la bendición, la vida eterna, la salvación, la comunión con Dios. Entonces, desde aquel día el ser humano quedó destituido de la gloria de Dios. Por eso que dice la Biblia, por cuanto todos pecaron. Y vamos a verlo, Romanos capítulo 3. Algunos dicen, ay, el pastor nos está dando como un seminario bíblico. Bueno, es importante. Romanos capítulo 3, el versículo 23. Romanos 3, 23. Dice así. Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Así es. Y luego vamos a ver el capítulo 5, el versículo 12.
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muy bien. Y luego el capítulo 6, el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. Lo que nosotros nos vamos a dar cuenta es que Dios les dijo que morirían, ¿no? Pero ¿qué es la muerte? No murieron físicamente. Pero entonces, ¿cómo murieron? Entonces murieron espiritualmente. Es decir, quedaron separados de Dios. La muerte para Dios no es la muerte física, porque nosotros sabemos que dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá, ¿no? Y también dice que no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, los que creen en Él tienen vida eterna y nadie los podrá arrebatar. Pero nosotros fallecemos físicamente, pero esa no es la muerte. Un día Jesucristo hablaba con un hombre que le dijo, ven, sígueme, y aquel hombre le contestó, ay Señor, pero deja que vaya a enterrar a mi padre. Y le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué significa? Que algunos están vivos, pero desde el punto de vista de Dios, ¿cómo están? Porque la muerte para Dios es la separación de Él. El que está separado de Dios está muerto. Entonces esa persona, aunque esté vivo, está muerto. Pero el que está unido con Dios está vivo. Aunque muera, vivirá eternamente al lado de Cristo. Pero si una persona lleva muy buena vida aquí en este mundo, pero está muerto, y cuando muere muerto, entonces verdaderamente estará muerto, ¿no? Pues sí, ¿no? Pero si ustedes mueren vivos, nunca morirán. Por eso la importancia de obtener la vida verdadera, que es la comunión con Dios. Por eso dice la Biblia que la vida estaba en el Padre, ¿no? La vida dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces decía, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien has enviado. Esta es la vida verdadera. ¿Qué pasa? Dice que morimos. ¿Por qué? Por el pecado. Por el pecado el hombre quedó muerto. ¿Y qué pasa si está muerto? Queda separado de Dios. ¿Qué necesita para volver a unirse con Dios? Bueno, lo que necesita una persona si quiere unirse a Dios es santidad, es justicia. Sin santidad nadie verá a Dios, ¿no? Con pecado nadie puede unirse con Dios. Entonces una persona para poder estar unido a Dios necesita estar limpio, consagrado, santificado, justificado. El problema es que esto el ser humano no lo puede hacer por las obras. ¿Me explico? Entonces el ser humano quedó bajo un argumento legal en su contra. ¿Ok? ¿Quieres que Dios te defienda, que Dios te salve? ¿Quieres tener vida eterna? ¿Quieres tener bendición? Todo esto implica un costo. ¿Cuál es el costo? Pues tienes que ser limpio, tienes que ser justo, tienes que ser merecedor. Ya que tú eres tu propio Dios sabiendo el bien y el mal, cuando lo logres, me avisas. El problema del ser humano comiendo el fruto de la ciencia del bien y del mal es que automáticamente se sometió bajo un régimen que lo reprueba. El tratar de merecer nunca fue el corazón de Dios. El hombre estaba desnudo y no se avergonzaba, no necesitaba presentarse de una manera para Dios. Pero cuando el hombre llegó a ser su propio Dios sabiendo el bien y el mal, acaba de someterse, acaba de firmar el contrato de yo cumpliré, yo haré, yo lograré, yo seré lo suficiente para poder acercarme a ti. Y entonces por eso le sucede esto. De repente está desnudo y se ve y dice, ay, así no puedo, tengo que vestirme. Naturalmente existe en el corazón del ser humano la necesidad de querer merecer porque ha entrado en ese régimen. El problema es que Dios es justo y santo y perfecto y tiene que respetar su propia ley, su propio lineamiento. No puede ir jamás en contra de su propia justicia, de su propia santidad. No puede atentar contra la verdad, jamás. Y entonces cuando ve al ser humano lleno de defecto, falta y falla, no puede menos que hacer juicio contra él. ¿Me explico? Entonces el ser humano quedó sometido bajo la maldición. Pues entonces dice la Biblia, ¿no? Que la maldición no viene sin causa.
Fíjense lo que dice Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. El versículo 10. ¿Listos? Algunos todavía los veo esforzándose por mantenerse despiertos. Otros sí están muy despiertos, pero hay algunos que los veo medios. Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice así: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo ¿qué? Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Cuál es el gran problema, hermanos? Si tú dependes de tus obras, entonces Dios tiene que calificarte. Y si Dios tiene que calificarte, entonces tiene que darte conforme a tu calificación. ¿Quién puede vivir así? El problema de la religión es que invita a las personas a tratar de ser merecedores, pero les impone una carga que nadie en este mundo ha podido llevar. De verdad se los digo, ni la Madre Teresa de Calcuta la pudo llevar. No, en serio, lean su testimonio de ella. ¿Qué era lo que ella le tenía más miedo en la vida? Era la muerte. Ella escribió así: siento que me hundo en un vacío profundo, en un abismo profundo, decía. Le daba miedo, aunque había dedicado toda su vida a tratar de agradar a Dios, porque esa carga no nadie la podemos llevar. El que depende de las obras de la ley, claramente la Biblia enseña, está bajo maldición. Y entonces hay un problema. A la hora que nosotros nos queremos acercar a Dios para ser protegidos, hay en nuestra contra un argumento. Es pecador. Entonces la Biblia llama a Satanás, lo llama de una palabra acusador. ¿Sí? Hay una palabra en Apocalipsis cuando Satanás se ha echado fuera, donde dice: y fue echado fuera ¿el qué? El acusador, ¿no? El gran dragón, ¿no? El que acusaba a los escogidos. ¿Qué es la función de un acusador? Un acusador no es que sea injusto. Un acusador no es injusto. Un acusador para acusar es justo y tiene argumento. Es como si Satanás tuviera la función de un fiscal. Entonces, en un juicio, el fiscal, ¿cuál es su función? Presentar las pruebas de la culpabilidad del acusado, ¿no es así? Y con aquellas pruebas hacer que la ley se cumpla. El problema por el cual Satanás tiene dominio y por el cual Satanás tiene potestad contra nosotros y en nosotros es porque no hay nada legal que nos pueda defender. Y entonces cuando él le dice a Dios: tú no puedes bendecirlo a él, él no puede ser ayudado por ti, él pertenece a la maldición y a la muerte. Llegamos a ser títeres de Satanás. Por eso de repente cuando Dios maldice, en el Génesis, ya no lo leímos, pero lo dice así, le dijo al hombre, ¿no?, que polvo es y en polvo se convertirá. Y luego le dijo a la serpiente: pues te arrastrarás sobre la tierra y polvo comerás. Pero las serpientes no comen polvo, pero esta serpiente come polvo, porque esta serpiente es el diablo y el polvo son los seres humanos. Desde entonces el ser humano no tiene más remedio que estar intentando justificarse para poder ser bendecido por Dios, pero la serpiente acusándolo, diciendo: tú no puedes ser bendecido por Dios porque no te lo mereces. Y el problema es que pareciera que Dios está atado de manos, porque no puede ir en contra de la justicia y la santidad de su verdad. ¿Me explico? Entonces pocos entienden lo necesario que fue que Jesucristo viniera al mundo y por qué Dios en el Antiguo Testamento había pedido ofrendas y sacrificios. Porque era necesario pagar estos pecados, era necesario pagar estos delitos, porque si no, Dios los tiene que cobrar. Y entonces, ¿qué sucede? Estamos convictos bajo esta regla, la maldición de la ley.
todo aquel que no la cumple es acreedor de la maldición. Maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, si yo no permanezco en las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, ¿qué soy? Maldito. ¿Y entonces puedo ser acreedor a la bendición? ¿Puedo clamar por la gracia, por la misericordia? No. Y entonces somos el títere ¿de quién? De Satanás. Entonces la muerte tiene potestad sobre nosotros. Somos muertos en vida. Y por lo tanto, no tenemos ninguna defensa. Entonces Satanás, como si nada, podía tocarnos, maldecirnos, guiarnos, usarnos. ¿Me explico? Pero fíjense lo que dice el versículo 13. Fíjense. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esto es lo maravilloso. La palabra redimir, que significa pagar el precio, ¿no? Comprarnos de vuelta. Entonces la deuda que se tenía, pagarla. ¿Cuál era la deuda que se tenía? Pues el pecado. ¿Cuál era la paga del pecado? Pues la muerte. Entonces Jesucristo, hacerse acreedor a nuestra deuda. Esto es así. El deudor no tiene derecho de reclamar nada porque debe, ¿no es así? Un deudor no puede decir, esta es mi casa si la debe todavía. Pero si viene un benefactor, un fiador, por eso dice la Biblia que Él es el fiador de un nuevo pacto. Y entonces viene este fiador. ¿Qué significa la palabra fiador? Hay varias expresiones dependiendo del régimen del que estemos hablando. Obligado solidario, aval o fiador. Todos son algo similar. Básicamente es que en el caso de que el contratante no pueda pagar, no pueda cubrir su obligación, el obligado solidario, el fiador o el aval están obligados a hacerse responsables por él. Nosotros tuvimos un obligado solidario muy hermoso. No necesitaba hacerlo, pero nos amó. Y nos tenía que rescatar de aquella maldición. Entonces no puede hacerlo sin justicia. No puede hacerlo sin que se pague lo correspondiente, porque entonces Dios no sería Dios. Y entonces Dios, sin cuestionar jamás, sin poner en tela de juicio jamás su condición de justo, santo y perfecto, había planeado de antemano cómo rescatar a la humanidad de una maldición de la cual hasta los ángeles anhelaban mirar cómo Dios iba a resolver semejante embrollo. Entonces el Señor, que nada lo agarra desprevenido, ya lo tenía en su mano. Desde el Génesis nos lo dijo, porque dice la Biblia que Dios hizo túnicas de pieles y vistió a Adán y Eva. Es decir, lo que ellos intentaron vestirse con hojitas de higuera, Dios se los arrancó y mejor mató dos animales, ¿no? Es decir, hizo un sacrificio. En otras palabras, la muerte cayó no sobre Adán y Eva, sino sobre unos animales, de los cuales tomó sus pieles y con esas túnicas los vistió. Una señal, una sombra de los bienes venideros. Un cordero que moriría en lugar de los seres humanos, para cubrirlos de su desnudez y puedan acercarse a Dios sin miedo, sino con fe. Amén. Esto era el plan de Dios desde el principio, para que Satanás no tuviera argumento en nuestra contra. Por eso, para redimir del pecado, Dios no mandó otra cosa, sino hacer las ofrendas y los sacrificios como una sombra del Cristo que había de venir. Por eso Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, porque dice, porque ofreció un cordero conforme a la promesa de que Dios traería una simiente que redimiría a los seres humanos. No porque le ofreció más que Caín, sino porque ofreció con fe en el que había de venir. En cambio, Caín quiso ofrecer fruto de la tierra, el símbolo de las obras humanas, ¿no? ¿Qué es lo que agrada a Dios? No nuestras hojas de higuera, no nuestras telas que no sirven para vestir. Lo que es agradable a Dios es el que se acerca confiando en el sacrificio del Cordero. Amén. Entonces fíjense cómo dice aquí, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué? Entonces Él fue el que se hizo maldición por nosotros, porque está escrito, dice, maldito el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, ¿qué dice? La bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del
espíritu. Entonces la Biblia nos enseña claramente cómo Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6, ¿lo podemos ver? Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová los castigó, los destruyó, los desechó. ¿Sí? ¿Qué dice? De todos nosotros. Este versículo es maravilloso, porque este versículo tendría que decir: todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, por eso Jehová los destruyó. Tendría que decir así. Por eso Jehová los odia. Por eso Jehová los manda que se porten bien. ¿Así dice? Por eso dice: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces para nosotros es un gran versículo. Ay, es como de esas veces que piensas que te van a pegar y en vez de apegarte te dan un abrazo. Originalmente nosotros teníamos que morir, pero para que no muriéramos nosotros, Él murió. Pero para que Él muriera no lo podía hacer siendo justo, porque Dios no puede castigar al justo. Dios castiga al pecador. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. Ahora vamos a ver un pasaje más. En 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 21. Ahí está. No. 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Creo que le pusieron al revés. Ahí está. Dice así: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo, ¿qué? Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Amén. Entonces, Jesucristo se hizo pecado por nosotros. Es decir, ¿con cuál pecado? ¿Con el suyo? Con el nuestro, porque fueron cargados sobre él. Ahora, ya que él se hizo pecado, recibió por nosotros la maldición, fue castigado el pecado, es decir, si se efectuó el juicio, si se destruyó la maldad, si se castigó lo que hicimos, pero en el cuerpo ¿de quién? De Jesucristo. Y entonces ahora por aquel pago, nosotros ahora ya no debemos nada. Eso yo quería compartir también eso compartí, ¿no? En el Scrooge el musical. Porque yo quería que las personas pudieran entender, tal como en la obra de Scrooge cuando ellos cantan, ¿no? Vivir en libertad ahora podemos. Dice, las deudas ya no nos perseguirán. Y dicen, gracias, buen Señor, no se puede. ¿Qué dice? No se puede comparar, no usa otra palabra, pero algo así. No se puede describir lo que usted ha hecho por mí. La vida nos cambió, un regalo nos dio, toda la deuda que teníamos quitó, ¿no? Dicen limpió, a propósito dicen limpió, porque lo que quieren es que se vea que está hablando de Jesucristo, no de Scrooge. La deuda ya no me perseguirá, porque ahí está, en Cristo Jesús fuimos hechos justicia de Dios. Es decir, ahora Dios ya nos puede aceptar. Entonces la Biblia llama a Cristo nuestro fiador, nuestro abogado. ¿Y qué hace un abogado? ¿Cuál es la función de un abogado? ¿Pero cómo nos defiende? Con pruebas, con pruebas. El fiscal acusa con pruebas, pero el abogado, su función es, ¿cómo se dice? Rebatir esas pruebas con pruebas, ¿no? Y entonces tenemos un abogado, un sumo sacerdote que intercede por nosotros. ¡Qué maravilla! ¿Con qué argumento intercede a nuestro favor? Entonces el abogado no así porque se le da la gana causando lástima al juez. Entonces ya tenemos aquí el juicio armado. El fiscal, Dios el juez justo, el fiscal que usa argumentos justos para acusarnos, pero el abogado que tiene argumentos más justos para justificarnos. Amén. Entonces este abogado es maravilloso porque presenta las pruebas de nuestra inocencia.
Y cuando este abogado aboga a nuestro favor con un argumento inquebrantable, su sangre preciosa que derramó en la cruz, ¿no es así? Las heridas en sus manos, en sus pies, su sacrificio, no hay manera de acusar a los acusados. Entonces vamos a ver Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. El versículo 31. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? ¿Cómo fue Dios por nosotros? Con su Hijo Jesucristo, que se puso por nosotros ante el juicio de Dios. Pero no injustamente, no vino ante el juicio de Dios solo así siendo él limpio. Porque si él se hubiera presentado sin pecado, entonces Dios hubiera dicho, ¿tú qué? Contra ti no es la cosa, es contra los pecadores, ¿no? Pero ¿qué hizo él? Él cargó a los pecadores en su propio cuerpo. ¿No es así? Por nosotros se hizo pecado. Entonces pudo desviar el juicio de Dios no hacia nosotros, sino hacia él, porque de hecho cargó nuestros pecados. Amén. Si él es por nosotros, pues ¿quién contra nosotros? Dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que, ¿qué? ¿Quién nos va a acusar? ¿Qué acusador? ¿Cuál dragón? No, pero él no lo merece porque hizo esto. Eso que hizo ya fue juzgado. Aquí están las pruebas. Él es inocente. Pero ¿cómo puede decir que es inocente? Pues por el Señor Jesucristo. Amén. Esta maravilla es el argumento final de todos los argumentos. Por eso la Biblia dice, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Punto. Porque ya no hay otra cosa después. Una vez un pastor me acusaba. A ver, ustedes dicen que Cristo pagó por nuestros pecados y que ya somos salvos. Pero a ver, ¿cómo me puedes explicar donde dice que la paga del pecado es la muerte? A ver. Y yo le dije, a ver, vamos a leerlo. Y lo fuimos a leer y dice ahí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Le dije, ¿cuál es el punto final? ¿Que el pecado es la muerte o que Él nos redimió de nuestros pecados y nos dio vida eterna? ¿Cuál es el punto final de ese versículo? Le dije, porque aquí usted dice que yo tuerzo las escrituras, pero ¿quién es el que las está torciendo? Ese versículo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dice al revés, pero usted lo enseña al revés. Usted te enseña, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero cuidado, que la paga del pecado es muerte, y usted lo deja allí. Y atemoriza a toda la gente con cargas que ni usted puede llevar. Eso no es así. Ese versículo, si leemos su contexto, aquí está mismo en Romanos. Y el contexto de ese versículo donde dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, es todo el tiempo estarnos diciendo que aquella muerte de la que habíamos sido investidos, de la que habíamos sido imbuidos, en realidad aquella muerte ya ha sido derrotada. Lo leamos. Romanos capítulo 5. Y para alguien que no lea la Biblia es muy fácil ser engañado, porque no conoce sus derechos. Y entonces lo vienen a marear, que debe, que qué debe, cuál debe, si Cristo ya pagó. ¿No es así? Y le vienen a decir, ¿qué tienes que pagar? Y para manipular a la gente, los corruptos así enseñan. ¿No? ¿No se parece a uno de aquellos mordelones? Y entonces, no, porque mire, una vez me detuvo un tránsito en el Estado de México. Sacamos el pase turístico. El pase turístico tiene uno adelante y otro atrás, tú pegas, ¿no? En tu cristal. Y uno es para la Ciudad de México y otro es para el Estado de México. Un día nos agarró un oficial en el Estado de México y dijo que porque no podíamos circular. Y yo le dije, pero tenemos pase turístico. Y nos dijo, sí, pero mira, fíjate bien, aquí dice para la Ciudad de México, pero aquí es Estado de México. Entonces lo siento, ya llamé a la grúa. O tú dirás.
Pues tú me dices. Y yo estaba consternado y dije, sí es cierto, dice Ciudad de México, no Estado de México. Ay, pero no puede ser, si a mí me habían dicho que podía circular libremente. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me puse a leer detalladamente el de atrás y el de atrás decía Estado de México. Ah, y le dije, aquí dice tal y aquí dice tal y no te voy a dar ni un peso, corrupto. No, no, es que no sé qué está pasando. Se hizo como el que la Virgen le hablaba y se fue. Y la Virgen le habló, ¿no? No, así muchos cristianos están siendo engañados por el diablo corrupto que les dice, hey, sí, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, pero cuidado porque la paga del pecado es muerte. No es así. Capítulo 5, versículo, pero vamos a ir un poquito atrás. El 16. Fíjense, lo voy a leer rápido todo, concentrados, ¿eh? Dice así. Y con el don, por el don se refiere al regalo de la salvación. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Vamos a leer un poquito arriba para que ustedes vean lo que trata de decir. Pero el don no fue como la transgresión, el verso 15. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Entonces, ¿qué nos está tratando de explicar? El pecado fue terrible y mató a todos, ¿no es así? Pero más poderoso que el pecado, ¿qué fue? El don de un solo hombre, ¿no? El de Jesucristo. Entonces, fíjense bien cuál es el enfoque del pasaje. El enfoque del pasaje quiere decir que la muerte fue poderosa y grande y el pecado fue poderoso y grande para destruir a toda la humanidad. Pero más poderoso y más grande fue el don de Jesucristo para salvar a toda la humanidad. ¿No es así? Y entonces el versículo 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La abundancia de la gracia, es decir, lo que Cristo hizo por nosotros, la gracia, es decir, la abundancia de algo que no merecen, pero les fue regalado. Y el don de la justicia, ¿qué quiere decir? El regalo de haber sido hechos justos. Pero ser justos no es por las obras, es por regalo, es un don, el don de la justicia. Ustedes pueden decir que son justos, no por las obras, sino por regalo. Dios me regaló el ser justo, no por mis obras, no depende de mis obras que yo sea justo, sino del don, de la abundancia de la gracia y el don de la justicia que yo acepté por la fe. Amén. Y dice, pues si por la transgresión, el 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y otra vez el 19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos, ¿qué? Justos. ¿Se dan cuenta cómo este es el lenguaje del pasaje? Habla de la primer condición y luego habla de gracias a Cristo cómo ahora hemos sido sacados de allí. Por eso dice el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿No es así? Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es en este contexto que en el siguiente capítulo dice, lo cierra diciendo, versículo 23 del capítulo 6. Bueno, vamos a leerlo desde el versículo anterior para que se vea un poquito el contexto, ¿no? Versículo 22. Romanos 6, 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, ¿cómo fuimos libertados del pecado? Por medio de la obra de Cristo, ¿no? Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Entonces ahora ya están santificados. Dice, y como fin, la vida eterna.
Porque la paga del pecado es muerte, sí es cierto, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos? Que nos cuidemos porque aguas, que aunque hayamos recibido la vida eterna de Cristo Jesús, que entonces aguas porque la paga del pecado es muerte. O lo que está diciendo es, sí, claro, la paga del pecado es la muerte, pero tranquilo, porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Este argumento sobrepasa todo. Pone fin a todos los argumentos. Es el argumento final. No hay nada que se le pueda oponer, no hay nada que lo pueda borrar. Es en este contexto que existe el capítulo 8, el versículo. ¿Dónde estábamos? 31. A ver, aquí está. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué dice? Específicamente se refiere a un quién. ¿Quién es ese quién? El que nos pueda acusar, el que nos pueda demandar. En ese sentido está hablando quién es contra nosotros. Mírenlo. ¿Qué pues diremos a esto? Perdón, donde en el versículo, sí, el que no, en el versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Entonces, ese ¿quién es? Es un quién que acusa. Pero si Dios es por nosotros, ¿quién? Ese quién que nos acusa. ¿Quién nos acusará? Si Él es el que justifica. Amén. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. O sea, cuando Cristo murió, ¿quién puede condenarte? Si la muerte de Cristo es la muerte de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad. Amén. ¿Quién te condenará? Dice, Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Llegados a este punto, entonces usa algo más profundo. Versículo 35. ¿Quién nos separará? Es decir, ¿quién te volverá a matar? Si la muerte que te había separado de Dios, es decir, la muerte que era la separación con Dios, fue vencida, aquello que venció a la separación con Dios, ¿cómo puede ser vencido por la separación con Dios? No sé si me explico. Aquello que venció, el cloro, ¿no? El cloro está para desinfectar. ¿Cómo aquello que el cloro desinfecta va a infectar al cloro? Y la luz despeja las tinieblas. ¿Cómo las tinieblas que son despejadas por la luz pueden ser oscurecidas por las tinieblas que fueron despejadas por la luz? ¿No? Por eso dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y la vida y la justicia que Dios nos ha dado, que desapareció nuestros pecados, que borró nuestros pecados. ¿Cómo nuestros pecados pueden borrar la justicia definitiva del Señor Jesucristo? Por eso termina diciendo así, ¿y quién ahora nos separará del amor de Dios? Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Todas estas son circunstancias. Las circunstancias no pueden hacerlo. Luego lo siguiente también son circunstancias. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Era lo que vivían los primeros cristianos. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, y estas ya no son circunstancias, o pueden serlo, pero no solo circunstancias, sino argumentos, ¿no? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pocas personas pueden vislumbrar, primero, la necesidad de que Cristo Jesús pagara por nuestros pecados. Segundo, la profundidad de que Cristo Jesús pagara por nuestros pecados. Para nosotros se tiene un gran valor, porque gracias a eso nosotros podemos tener confianza, dejar de depender de nuestras obras y acercarnos a Dios. De Dios recibir lo que necesitamos para cubrir estas desnudeces que tanto nos estorban y molestan. ¿No es así? La desnudez ya no molesta a Dios. Dios la ha cubierto por completo. A quien molesta la desnudez es a mí mismo.
Pero el Señor tiene todo lo que yo necesito para poder llevar una vida diferente, una vida nueva. Pero la razón que nosotros no llevemos una vida nueva no es otra, sino el que queremos depender de nosotros mismos para hacerlo y fracasamos. Pero el Señor te dice, acércate, pero nosotros, Satanás nos engaña diciendo, no, pero tápate, cúbrete, límpiate eso. Pero el que ya conoce el argumento del Señor Jesucristo le dice al acusador, cállate, yo me puedo acercar al Señor. Y Él es el que se va a encargar de limpiar esta mugre. Amén. Él es el que se encarga de levantar mis pasos, levantar mi vida. No yo. Yo tratando con mis hojas de higuera de presentarme, qué absurdo. No. Yo me acerco a Dios así como soy, así como estoy, desnudo, débil, falto. Es el Señor el que tiene en su mano cómo habrá de ayudarme con estas debilidades. Pero ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? ¿Quién me separará del amor de Dios? ¿La vida, la muerte, el presente, el porvenir, ángeles, principados, potestades, lo alto, lo profundo? Nada, nada, nada. Entonces cuando Satanás les diga, no te puedes acercar a Dios, ustedes tienen que decirle nada, 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 nada. Aquí dice, ¿no? Hay un himno que me gusta mucho. Este himno dice, Cristo me ama. ¿Sí lo han visto? ¿Cómo dice? Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. ¡Ay, qué sencillo! ¿Dónde dice? Punto. Entonces Satanás te quiere decir que Dios no te ama por las circunstancias, por las situaciones, por cómo te portas, por cómo eres tú. Tú simplemente tienes que contestarle nada, 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 nada. La Biblia dice así. ¿Cómo le contesté a aquel tránsito? Aquí dice Estado de México. Corrupto, ¿no? Satanás tiene una forma de atacarnos. Es con los pensamientos, porque otro argumento contra nosotros ya no tiene. Por eso usa el engaño. Tocarnos ya no puede. Usa show. Satanás no es poderoso contra nosotros en el sentido de que si él tuviera la autoridad y la autorización, podría aplastarnos con un pensamiento de él. Pero Dios no lo deja. Porque no somos de él más, somos de Dios. Amén. Nos compró, le pertenecemos a él y lo de Dios, Satanás no lo toca. Entonces, ¿qué trata de hacer Satanás? Trata de engañarlo para que se salga de la gracia de Dios, para que dependa de sus obras, para que Satanás tenga argumento contra él. ¿Me explico? Ustedes no dependan de sus obras, no caigan a la ley en donde tendrían argumentos en su contra. No, permanezcan en la gracia, en la misericordia donde no hay argumento contra nosotros. En donde la Biblia nos enseña quién nos condenará, quién nos acusará, quién nos separará. Nadie, porque la justicia de Dios, el amor de Dios es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Teniendo esto en cuenta, esta, hermanos, era la introducción de mi tema hoy. Lo que falta en la tarde lo voy a compartir. Es que sin este escudo no podemos continuar a la batalla, ¿no? Pero yo quiero que en sus corazones guarden esto con fe, con felicidad. Y canten los himnos al Señor con confianza, ¿no? Yo también, hay otro himno que me gusta mucho, que dice que me escondo en la roca que es Cristo el Señor. Allí nada yo temeré, ¿no? ¿Sí lo han escuchado? Me escondo en la roca que es Cristo el Señor. Y allí nada. Ya no me acuerdo cómo era la tonada, pero ahorita nos la van a recordar, ¿no? Y dice que allí yo nada temeré. Claro, si ustedes quieren salir por ustedes mismos y demostrar que merecen, que somos, pues claro que somos atropellados por los argumentos y por el diablo y por las circunstancias. Pero si nosotros salimos confiando en aquel que es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. De esta manera, Dios puede seguir siendo justo, porque ya no hay manera de que Satanás le pueda proponer un argumento en nuestra contra. Entonces, Dios dice que Él ha sido fiador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas por medio de las cuales nos acercamos a Dios.
Ahora nosotros no debemos nada. De todo aquello que se nos pueda acusar, ya fue pagado. El delito ya fue juzgado. Nosotros estamos exonerados, liberados, y las deudas ya no nos perseguirán. Entonces ya no dejen que Satanás llene sus corazones con pensamientos de que no me va a ayudar, no está conmigo, ¿no? ¿Cómo les explico? No valgo, no soy, no sirvo. Pues todo eso es verdad. Si dependiéramos de nosotros. Claro, Satanás viene y me habla de mí y me dice, y Benjamín es esto, y Benjamín es lo otro, y Benjamín merece esto, y no merece esto, y Benjamín va a fracasar. Y yo le digo, sí, pero estás hablando de un muerto. Estás hablando de una persona que ya fue crucificada en la cruz y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Amén. Y también viene y me dice, no hombre, Benjamín es magnánimo, es un santo, Benjamín es vaya, que pastorazo, ¿no? Que predicador, que qué mensaje se aventó. Y yo le digo, no, ¿de quién me estás hablando? Benjamín está crucificado en la cruz. El que tiene el mensaje es Jesucristo. El que vive mi vida es Jesucristo. Benjamín, del que siempre que Satanás me hable de Benjamín, está hablando de un muerto. Pero cuando Satanás quiera hablar, tendría que hablar de quién. ¿Y qué puede decir de Cristo? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Entonces, Cristo es nuestro refugio. Cristo es nuestra roca. Cristo es nuestro argumento y Cristo es nuestra esperanza, nuestra confianza. Es como Cristo es todas las cosas. Y cuando estoy escondido en Él, ¿de qué temeré? ¿No? Entonces, hasta aquí vamos a compartir. En la tarde les comparto el versículo que leímos. Esto era ¿cómo podríamos decir? La introducción, para entender el contexto de lo que quiero compartir con ustedes.